¿Qué tal? Bueno, profe, para comenzar, ¿no? Usted, en su opinión, ¿por qué cree que existe un Día Internacional de las Aves Migratorias? Porque las aves migratorias están implicadas en procesos ecológicos importantes y relacionados a diferentes servicios ecosistémicos. Y bueno, crear un día o unos días, porque son dos me parece a lo largo del año, eh, básicamente tiene el objetivo de crear conciencia, ¿no?, en la gente. O sea, de que existen aves migratorias y que cumplen un rol y todo eso, ¿no? En el Perú, ¿de qué países recibimos aves migratorias? Bueno, principalmente las rutas migratorias son a nivel de toda Sudamérica, o sea, Ujú. perdón, Sudamérica y Norteamérica, toda América en realidad, ¿no? Y hay aves que vienen desde el hemisferio norte, desde Canadá, desde casi el círculo polar ártico, y llegan hasta Perú. En realidad pasan por todos los países de Norteamérica y Sudamérica, al menos hay varias rutas, ¿no? Pero hay una ruta que va por la zona del Pacífico y otra que va un poco más hacia el Atlántico. Y aparte también hay migración de aves de las zonas altoandinas hacia la costa. Entonces, Claro. Para usted, ¿cuál es la mayor amenaza que puede haber para estas aves? la mayor amenaza puede ser la fragmentación de los hábitats, porque por ejemplo muchas de esas aves van migrando, y cuando existe un hábitat que está fragmentado o que sencillamente ya no desaparece, el problema es que ya no tienen los puntos de descanso, los puntos de alimentación, entonces probablemente eso dificulte también su migración. Y por otro lado, también, bueno, son varios problemas, ¿no? La contaminación también, y quizás también la perturbación directa relacionada a las personas, ¿no? Habrá gente que las case o las ahuyenta o algo, ¿no? Justamente hablando de lo que es contaminación, ¿usted cree que el cambio climático de alguna manera afecte el desplazamiento de las aves? Sí puede ser, porque por ejemplo cuando hay cambios de temperatura o de otros factores puede haber cambio en los ciclos vitales también. O sea, la fenología de las aves y de otros organismos se afecta. Entonces sí puede haber un cambio en el alcance de la migración o, por ejemplo en las etapas reproductivas, o en que coincida por ejemplo el momento de, de incubación y de nacimiento de los polluelos con la disponibilidad de comida también, ¿no? Respecto a la alteración, en caso de que las aves alteren su ciclo migratorio, ¿podría ocurrir alguna repercusión en el sistema? Sí, bueno, los sistemas ecológicos a los que pertenecen tendrían una perturbación, porque en realidad no sería solo las aves, sino también probablemente habrán otros organismos afectados, ¿no? Pero como las aves cumplen una función o diferentes funciones importantes, como depredadores, como dispersores, etcétera, entonces sí probablemente haya un impacto notorio, ¿no? ¿Qué cree que ocurriría si es que una de estas aves llegara a extinguirse? Mm, bueno, relacionado a lo que te acabo de responder ahorita, ¿no? Que habría una o muchas relaciones o muchas funciones que se pierden también con la especie, y otras especies relacionadas también podrían verse afectadas. Bueno, algunas de manera positiva, pero otras de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, de manera positiva podría ser que algún ave que funcione como un depredador y desaparece, la población presa tiene un factor menos de depredación, o sea, una presión de depredación menor probablemente, pero en el caso de otras aves de repente sí puede ser que la desaparición no sea tan beneficiosa, ¿no? Más o menos en el país, ¿qué especies endémicas tenemos? Y de, algunos ejemplos. de aves hay montones, pero por ejemplo se me ocurre la pava blanca, que se encuentra en los bosques secos del norte de Perú, el gallito de las rocas, eh, el zambullidor de Junín, hay varias, ¿no? Y desde la perspectiva de la universidad, ¿qué acciones deberíamos tomar nosotros acerca de este tema? De todo el tema de las aves migratorias, el efecto del cambio climático y aprovechando, ¿no?, que tenemos acá al costado Pantanos de Villa, que es un hábitat increíble, ¿no?, para todo lo que es la migración. Bueno, uno de los objetivos de la universidad es
justamente hacer investigación relacionada al humedal Pantanos de Villa. Y bueno, y en el caso de los alumnos, obviamente que pueden participar en diferentes investigaciones relacionadas, ¿no? Con diferente contribución dependiendo de cómo van avanzando en la carrera y los conocimientos que van adquiriendo, pero también, por ejemplo, una labor importante, aparte de la investigación técnica, también es lo que ustedes hacen, por ejemplo, ¿no? Que es divulgar la información, participar de campañas, porque de esa manera hay sensibilización y la gente se entera, ¿no? Si solamente tenemos investigación, que es buenísimo, pero si solamente hubiera eso, la mayoría de la gente no se enteraría, ¿no? Porque tú tienes los artículos científicos que se publican con un lenguaje técnico y que están hechos para dar información precisa, pero mucha gente no lee eso, ¿no? Entonces la divulgación de esa información también es buena, ¿no? Y por último, para cerrar, un mensaje motivador que nos quiera dar a los estudiantes con respecto a la investigación acerca de las áreas migratorias. Bueno, que en realidad tienen una oportunidad muy buena ustedes como estudiantes de la Científica del Sur, porque o sea, una ventaja me parece es que tengas un hábitat como Pantanos de Villa ahí nomás, ¿no? Por ejemplo, para hacer trabajos de campo o trabajos de investigación para cursos o incluso una tesis, tienes el área ahí nomás. Y yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? De por sí, desde aquí de la universidad ya tú sales por ahí o sea, sales fuera de las aulas y tú puedes ver aves que son propias de este humedal y las ves por acá, ¿no? Entonces yo creo que algo que podría motivar quizás sería el hecho de que tienes la facilidad, ¿no? La facilidad y la cercanía con esa área. Y bueno, y por otro lado que en realidad poco a poco con el tiempo uno va ampliando su horizonte, sus conocimientos y vas desarrollando habilidades también y todo eso lo puedes aplicar pues a eso, ¿no? A la investigación o a la divulgación también, o a las dos cosas. A las dos cosas. Está bien, profe. Con esto concluimos la entrevista. En verdad, muchas gracias. Y un último saludo para Cia Sur, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista y espero que todo salga bien, que este día de las aves migratorias sea, sí, o sea, sea siempre útil y que la gente se sensibilice con respecto a ese tema y bueno, simplemente agradecerles a ustedes por la oportunidad.